Cuando mi esposa murió, mi hijo me dijo, «No puedes traer de vuelta a mamá, pero el cumpleaños de Valeria solo pasa una vez al año». Aquellas palabras me golpearon como una bofetada en pleno rostro. Al día siguiente vino a pedirme un favor importante, como si nada hubiera pasado. Era mi oportunidad de devolverle la afrenta que le había hecho a su madre y a mí, y no la desperdicié. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Javier a las 8:30 de la mañana del 17 de julio de 2023, ajustándome por tercera vez la corbata negra que Inés me había regalado en nuestro último aniversario. La taza de café vacía de mi esposa seguía sobre la encimera de la cocina, con la marca tenue de su lápiz labial color melocotón todavía visible en el borde. La cocina se sentía hueca sin su tarareo matutino, sin el aroma de las tostadas que preparaba cada mañana durante 41 años. 4 tonos. Luego la voz adormilada de Javier al otro lado de la línea. «¿Sí, papá?» Enderecé los hombros frente al espejo del pasillo, ese mismo espejo donde Inés se peinaba cada día antes de salir. «El funeral empieza a las 11:30. Necesito que estés allí». Música alta retumbaba a través del auricular. Risas al fondo. La voz de Valeria chillando algo sobre las decoraciones para la fiesta. Javier carraspeó incómodo. «Papá, ya te lo dije ayer por la noche. El cumpleaños de Valeria es esta noche. Llevamos meses organizándolo. Tiene que ser perfecto». Sus palabras me cayeron como agua helada. Apreté el teléfono con más fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «El funeral de tu madre es hoy, Javier. Algo que solo pasa una vez en la vida». Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Luego su voz, firme y fría como nunca la había escuchado. «Mira, papá, mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo ocurre una vez al año. Tenemos el catering encargado, la banda montando el escenario ahora mismo, 150 invitados confirmados. Ya gasté más de 12.000 euros en esto». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Tu madre te crió durante 37 años, Javier. Y lo agradezco, papá. De verdad. Pero no puedo abandonar a Valeria en su día especial. Ella cuenta conmigo. Lo entiendes, ¿verdad? Mamá lo entendería». El tono de llamada quedó zumbando en mi oído. Me quedé inmóvil exactamente 3 minutos completos, mirando las gafas de lectura de Inés junto al teléfono. Esas mismas gafas con las que leía sus novelas cada noche antes de dormir. El reloj de la cocina marcaba las 8:47. La alianza en mi mano brillaba bajo la luz de la mañana que entraba por las ventanas que ella había limpiado la semana anterior, solo días antes de que el dolor se volviera insoportable y tuviéramos que llamar a la ambulancia. Sobre la encimera encontré el programa del funeral que el director de la funeraria me había entregado el día anterior. El nombre de Javier Navarro Ortega figuraba como portador del féretro, justo al lado del mío. Tomé un bolígrafo y taché su nombre con trazos firmes y decididos. Cada trazo se sentía como cerrar una puerta. En el cementerio municipal de Valencia, las miradas me buscaban constantemente. «¿Dónde está Javier?», preguntaba una y otra vez la hermana de Inés, Patricia, con los ojos rojos de tanto llorar. Ya tenía mi respuesta ensayada, practicada frente al espejo mientras me anudaba la corbata. Compromisos importantes. Las palabras sabían amargas en mi boca, como mentiras que protegían a quien no lo merecía. 28 personas acudieron a honrar a mi esposa de 41 años de matrimonio. Su único hijo no estaba entre ellas. Me quedé solo junto al ataúd de madera de cerezo que Inés había elegido ella misma meses atrás, cuando aún tenía fuerzas para caminar hasta la funeraria, rodeado de las amigas del club de jardinería, de viejos vecinos, de compañeros de trabajo que apenas conocía. El vacío en el lugar donde Javier debía estar, justo a mi lado derecho, se sentía inmenso como un abismo. Estaba tan orgullosa de ese chico, susurró la señora Remedios, nuestra vecina de toda la vida, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Siempre hablaba de sus logros en la empresa, de lo bien que le iba. Asentí con un nudo en la garganta que me impedía hablar. Inés había defendido a Javier
hasta su último aliento en esa cama de hospital. Está ocupado con su nueva vida, decía cuando él faltaba a sus citas de quimioterapia, cuando no aparecía los domingos que prometía visitarla. Las parejas jóvenes necesitan su espacio para crecer juntas. El padre Gonzalo habló durante 20 minutos sobre los lazos familiares inquebrantables, sobre el amor eterno que trasciende la muerte, sobre el legado que dejamos en nuestros hijos. Yo observaba cómo la tierra caía sobre la madera pulida del ataúd. Cada palada no solo enterraba a Inés, también enterraba las ilusiones que había guardado sobre nuestro hijo durante décadas. De regreso a casa, conduje por las calles de Valencia que conocía de memoria. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos y me dolieron las articulaciones. El asiento del copiloto donde Inés solía sentarse permanecía vacío a mi lado. Podía verla ahí, con su bolso en el regazo, señalándome los jardines bonitos que pasábamos, comentando sobre las flores que quería plantar en nuestra propia casa. En la radio comenzó a sonar una canción de Joaquín Sabina, su cantautor favorito. La apagué de inmediato. No podía soportarlo. Nuestra calle seguía exactamente igual que cuando salí esa mañana. Céspedes recién cortados, buzones con nombres familiares, niños jugando en las aceras. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado en las últimas 48 horas. Aparqué en la entrada y me quedé varios minutos dentro del coche, buscando fuerzas para enfrentar el vacío de esa casa que ahora era solo mía. La llave giró con su clic familiar. Colgué las llaves en el pequeño gancho con forma de margarita que Inés había instalado junto a la puerta. Un gesto cotidiano que ahora se sentía monumental en medio del silencio absoluto. No había tarareo desde la cocina. No se oía el murmullo de la televisión con sus programas de cocina que tanto le gustaban. Solo la casa acomodándose sobre sus cimientos, crujiendo suavemente bajo el peso de 41 años de recuerdos compartidos. Aflojé la corbata negra que me estaba asfixiando y me dejé caer en mi sillón de cuero marrón, ese que Inés siempre decía que chocaba horriblemente con sus cortinas florales color crema. Llevaba años queriendo redecorar el salón, cambiar los muebles, modernizar todo. Ahora esas cortinas se quedarían exactamente donde estaban para siempre. Sobre la repisa de la chimenea, nuestra foto de bodas nos sonreía desde su marco dorado. Inés, con 23 años, radiante en el vestido de novia que había sido de su abuela, con ese velo de encaje antiguo que guardaba como un tesoro. Yo a su lado, con 26 años y un traje prestado, pero con una sonrisa que llegaba hasta los ojos. Nos casamos aquí mismo en Valencia, en la iglesia del barrio, prometiéndonos todo lo que teníamos y todo lo que llegaríamos a tener. Yo cumplí esa promesa. Cada día durante 41 años. Quizá demasiado bien. Los recuerdos llegaron sin que los invitara, como olas que no podía detener. Javier dando sus primeros pasos tambaleantes en ese mismo salón, exactamente donde ahora estaba sentado. Sus manitas regordetas estirándose hacia los brazos abiertos de Inés, que lo esperaba arrodillada con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Cumpleaños celebrados con decoraciones hechas a mano porque no podíamos permitirnos las de tienda. Inés trabajando dobles turnos de camarera en el restaurante del centro, mientras yo levantaba Navarro Construcciones desde cero, con solo una camioneta vieja y herramientas de segunda mano. Nunca se quejó. Ni una sola vez, ni cuando trabajaba 16 horas diarias, ni cuando pasábamos semanas enteras comiendo arroz con atún porque no nos alcanzaba para más. Estamos construyendo el futuro de Javier, susurraba cada noche, después de que él se quedara dormido entre nosotros en nuestra cama matrimonial, demasiado pequeño aún para dormir solo en su habitación. Me levanté del sillón con las piernas entumecidas y caminé hacia nuestro dormitorio. Todo seguía exactamente como Inés lo había dejado. Su cepillo en el tocador todavía tenía algunos de sus cabellos castaños enredados, sus zapatillas junto a la cama, su bata colgada en la puerta del baño. En su mesita de noche encontré su Biblia gastada, con marcadores de colores señalando los salmos que más le gustaban.
De entre las páginas cayó una nota escrita a mano con su letra cuidadosa y elegante. Mi querido Rodrigo, por favor, no dejes que Javier se olvide de nosotros. Le dimos todo lo que teníamos. Espero que haya sido suficiente. Con todo mi amor eterno, Inés. Mis manos temblaban sosteniendo ese papel. La fecha en la esquina superior decía 3 de junio de 2023, poco más de un mes antes de su muerte. En el fondo del armario, escondida detrás de sus vestidos que aún conservaban su perfume de lavanda, descubrí una caja de zapatos especial. Dentro había boletines de calificaciones de Javier, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Cada uno celebrado, cada logro atesorado como un diamante. En cada boletín, Inés había escrito pequeñas notas con marcador dorado. Tan orgullosa de nuestro niño brillante, nuestro pequeño genio. Todo el esfuerzo vale la pena. Las fotografías de su graduación universitaria eran las que más dolían mirar. Javier con toga y birrete negro, sosteniendo su título de Administración de Empresas. Un título pagado con las horas extra interminables de Inés en el restaurante y mis trabajos de fin de semana que me dejaban exhausto. 40.000 euros que jamás recuperaríamos, invertidos en una educación que él apenas valoró. Su sonrisa orgullosa en esa foto jamás reconoció el sacrificio inmenso detrás de ese trozo de papel enmarcado. Me senté en el borde de nuestra cama y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. La casa se sentía diferente esa noche. No era solo el silencio, era algo más profundo. Una ausencia que llenaba cada rincón como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Me preparé un café que no bebí y deambulé por las habitaciones como un fantasma en mi propia vida. En la cocina, abrí el cajón donde Inés guardaba sus recetas escritas a mano en tarjetas manchadas de aceite y harina. Cada una contaba una historia: la paella que preparó cuando Javier trajo a Valeria por primera vez, el bizcocho de su cumpleaños número 30, las croquetas que hacía cada domingo. Entre las recetas encontré algo inesperado: un cuaderno pequeño forrado en tela azul que nunca había visto antes. Lo abrí con manos temblorosas. Era su diario secreto. Las primeras páginas databan de 2018, justo cuando Javier comenzó a salir con Valeria. La letra de Inés llenaba cada página con anotaciones precisas, fechas exactas, cantidades específicas. No era un diario de emociones, era un registro meticuloso de sacrificios. 15 de marzo de 2018. Cancelé mi cita con el dentista. Necesitaba ese dinero, 240 euros, para el regalo de cumpleaños de Valeria que Javier quería comprarle. Dijo que era importante causar buena impresión. Pasé la página, sintiendo cómo mi estómago se revolvía. 22 de junio de 2018. Rodrigo no lo sabe, pero vendí las joyas que me regaló mi madre para ayudar con la entrada de la casa de Javier. 2.800 euros. Era todo lo que me quedaba de ella, pero nuestro hijo necesita un hogar. Seguí leyendo página tras página de sacrificios silenciosos que Inés había ocultado de mí durante años. Cada anotación era como un puñal clavándose más profundo en mi pecho. 10 de septiembre de 2019. Pospuse mi mamografía anual otra vez. Los 300 euros del copago los necesita Javier para las invitaciones de boda. Dice que Valeria insiste en que sean importadas de Italia. Puedo hacerme el examen el año que viene. Cerré los ojos con fuerza. Esa mamografía pospuesta. El cáncer que descubrimos demasiado tarde, cuando ya se había extendido. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Las páginas continuaban, implacables en su honestidad brutal. Inés documentaba cada sacrificio con la precisión de un contador. Consultas médicas retrasadas, medicamentos que no compró para enviarnos dinero a Javier, comidas que se saltó, ropa que no se compró. Todo meticulosamente anotado junto con la razón. Siempre Javier, siempre Valeria, siempre sus necesidades por encima de todo. 3 de diciembre de 2020. Javier llamó pidiendo 5.000 euros para las vacaciones de aniversario que Valeria quiere. Dije que sí de inmediato, aunque eso significa que no podré arreglar mi auto. Caminaré más este invierno. Es bueno para la salud.
Me levanté bruscamente y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle estaba oscura y vacía. Mi reflejo en el cristal me mostraba a un hombre que no reconocía, envejecido, derrotado, completamente roto. Regresé al diario. Había más, mucho más. Inés había calculado todo, cada euro invertido en nuestro hijo a lo largo de los años. En una página separada, había hecho una lista completa con su letra meticulosa. Entrada casa Javier, 280.000 euros. Boda extravagante, 65.000 euros. Máster que nunca terminó, 40.000 euros. Coche de lujo para impresionar, 32.000 euros. Préstamos de emergencia diversos, 24.000 euros. Regalos caros para Valeria, 18.000 euros. Muebles para la casa, 15.000 euros. Vacaciones, 12.000 euros. El total al final de la página me dejó sin aliento. 486.000 euros. Casi $500.000 de euros de nuestras vidas, de nuestro sudor, de la salud de Inés, entregados con amor incondicional y esperanza ciega. Seguí pasando páginas hasta llegar a las últimas entradas, escritas con letra cada vez más temblorosa por la enfermedad. 20 de abril de 2023. El doctor dice que el tratamiento experimental podría darme más tiempo, pero cuesta 30.000 euros, y el seguro no lo cubre. No se lo diré a Rodrigo. Ese dinero es para Javier, por si lo necesita. Prefiero irme sabiendo que él está bien. Las lágrimas caían sobre las páginas manchando la tinta azul. Inés había elegido morir antes que tocar el dinero que había apartado para un hijo que ni siquiera vino a su funeral. La última entrada estaba fechada 2 semanas antes de su muerte, escrita con letra apenas legible. 1 de julio de 2023. Estoy muy cansada. Le pedí a Javier que viniera a visitarme. Dijo que Valeria tenía una cena importante con sus amigas y él tenía que acompañarla. Entiendo que los matrimonios jóvenes necesitan tiempo juntos. Solo espero que cuando yo no esté, él recuerde que lo amamos, que todo lo que hicimos fue por amor. Rodrigo, si estás leyendo esto, por favor no dejes que nos olvide. Hicimos lo mejor que pudimos. Espero que haya sido suficiente. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. En la cocina, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Llevaba horas leyendo, descubriendo una verdad que había estado oculta bajo capas de mentiras piadosas y sacrificios silenciosos. Me levanté y fui a la habitación de invitados, la que había sido el cuarto de Javier durante su infancia y adolescencia. Inés lo había mantenido exactamente igual, como un santuario a la infancia de nuestro hijo. Pósters de equipos de fútbol en las paredes, trofeos de competencias escolares en los estantes, una cama individual cubierta con el edredón que Inés había cosido a mano. Abrí el armario y encontré más cajas, fotografías de cada etapa de su vida, organizadas cronológicamente por Inés. Javier bebé en mis brazos, Javier en su primer día de colegio, Javier soplando velas en cada cumpleaños. En cada foto, Inés había escrito al reverso la fecha exacta y un pequeño comentario lleno de orgullo maternal. Había también carpetas con cada trabajo escolar que consideraba importante, cada dibujo que hizo en el jardín de infantes, cada certificado de participación. Todo guardado, todo valorado, todo amado. En el fondo del armario encontré una caja más grande. Dentro había extractos bancarios que Inés había guardado religiosamente. Pude rastrear cada transferencia a Javier. 500 euros aquí por una emergencia inventada, 1.000 euros allá para un supuesto problema con el coche, 2.000 euros para un viaje que Valeria quería hacer. Las fechas se extendían desde el 2018 hasta apenas 2 meses atrás. Calculé mentalmente las transferencias más recientes. Solo en los últimos 5 años habíamos enviado a Javier más de 120.000 euros en préstamos que nunca devolvió y que nunca esperamos que devolviera. Éramos sus padres. Los padres dan sin esperar nada a cambio. Pero sentado ahí en su antigua habitación, rodeado de evidencia de nuestro amor incondicional, me pregunté por primera vez si no habíamos dado demasiado, si al darle todo no le habíamos enseñado el valor de nada.
Regresé a nuestra habitación cuando el sol comenzaba a salir. No había dormido en toda la noche. En el tocador de Inés, entre sus cremas y perfumes, encontré otro sobre. Mi nombre escrito en el frente con su letra elegante. Lo abrí con dedos temblorosos. Era una carta, escrita semanas antes de su muerte. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por todos los secretos que guardé. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia, pero ahora me doy cuenta de que quizá te estaba protegiendo de una verdad dolorosa. Javier no es el hijo que criamos, o quizá lo criamos demasiado bien, dándole todo sin enseñarle a valorar nada. Valeria no lo ama, ama lo que puede darle. Lo supe desde el principio, pero quería que Javier fuera feliz. Cambié mi testamento hace 3 meses. Todo lo que es mío va para ti, nada para Javier. No es crueldad, es la última lección que puedo enseñarle. El dinero no puede comprar amor real ni respeto genuino. Cuídate, mi amor. Y por favor no dejes que te use como me usó a mí. Te amo eternamente, Inés. Me quedé sentado en el borde de la cama hasta que el sol iluminó completamente la habitación. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Todos esos años, Inés había visto lo mismo que yo me negaba a ver, que habíamos criado a un hijo que nos veía como un banco, no como personas que lo amaban incondicionalmente. El teléfono sonó sobresaltándome. Las 9:15 de la mañana. Era Javier. Miré el teléfono vibrando en mi mano durante varios segundos antes de contestar. El nombre de Javier parpadeaba en la pantalla como una acusación. Respiré profundo y deslicé el dedo para aceptar la llamada. «Papá, buenos días». Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si el día anterior no hubiera enterrado a su madre sin él. «Espero no haberte despertado». Me quedé en silencio, esperando. Sabía exactamente por qué llamaba. Después de 40 años construyendo un negocio desde cero, había aprendido a reconocer cuando alguien quería algo de mí. «Mira, papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Puedo pasar por tu casa esta mañana?» «Dime ahora», respondí con voz plana desprovista de emoción. Hubo una pausa incómoda. Escuché a Valeria de fondo diciéndole algo que no pude distinguir. «Bueno, es que la fiesta de ayer salió increíble, papá». Valeria quedó encantada. Pero hubo algunos gastos extras de última hora. La banda cobró más de lo acordado. Las flores fueron más caras, ya sabes cómo son estas cosas. Cerré los ojos. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. «Necesito 12.000 euros para cubrir todo. Sé que es mucho, pero pensé que podrías ayudarme. Como siempre». Se rió nerviosamente. «Te los devuelvo en unos meses, te lo prometo». Las mismas palabras que había dicho docenas de veces antes. Promesas vacías que nunca cumplió. El diario de Inés ardía en mi memoria, cada página una prueba de nuestra ingenuidad. «No», dije simplemente. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Durante varios segundos no hubo ningún sonido, como si Javier no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Perdón? No te escuché bien, papá». Dije que no. «No voy a darte 12.000 euros». Su voz cambió inmediatamente, volviéndose más aguda, casi infantil. «Pero papá, es una emergencia. Ya firmé los contratos, ya gasté el dinero. Pensé que tendría tu apoyo como siempre». «Como siempre», repetí con amargura. «Javier, ayer enterré a tu madre, sola, sin ti». «Ya hablamos de eso, papá. Sabes que no podía cancelar la fiesta de Valeria. Mamá lo habría entendido. Ella siempre me apoyaba, siempre quería lo mejor para mí. Sé que ella querría que tú me ayudaras ahora». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que nunca podría repararse. «Tu madre murió porque pospuso tratamientos médicos para darte dinero a ti», dije con voz controlada pero firme. «Vendió las joyas de su madre, canceló sus citas médicas, se saltó comidas. Todo por ti. Y tú ni siquiera viniste a despedirte de ella». Javier tartamudeó buscando palabras. «Eso es injusto, papá. Yo no sabía. Ella nunca dijo nada». «Exacto. Nunca dijo nada, porque te amaba demasiado como para hacerte sentir culpable, pero yo ya no voy a cometer el mismo error». Colgué antes de que pudiera responder.
Mis manos temblaban, pero por primera vez en 24 horas sentí algo parecido a la claridad mental. Me duché, me afeité y me vestí con un traje gris que no usaba desde hacía meses. Tenía trabajo que hacer. A las 11 de la mañana estacioné frente al bufete de abogados Beltrán y Asociados en el centro de Valencia. Ignacio Beltrán había sido mi abogado durante 20 años, desde que Navarro Construcciones comenzó a crecer hasta convertirse en una empresa respetable. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Ignacio se levantó de su escritorio con expresión preocupada. «Rodrigo, mis más sinceras condolencias. Inés era una mujer extraordinaria». Asentí brevemente y tomé asiento frente a su escritorio de roble macizo. «Necesito tu ayuda, Ignacio. Y necesito que todo se haga de manera impecable, sin posibilidad de contestación legal». Durante la siguiente hora le expliqué todo. Le mostré el diario de Inés, las cartas, los extractos bancarios. Ignacio escuchó en silencio, tomando notas meticulosas en su libreta de cuero. «Quiero hacer varios cambios inmediatos», le dije finalmente. «Primero quiero despedir a Javier de Navarro Construcciones. Necesito un expediente completo que justifique el despido». Ignacio asintió. «Puedo solicitar los registros de recursos humanos. Si hay base para un despido justificado, será más limpio legalmente». «La hay. Lleva 9 años en la empresa y su rendimiento ha sido mediocre en el mejor de los casos. Solo está ahí porque es mi hijo. Quiero copias de todas las quejas de clientes, proyectos retrasados, reuniones perdidas, todo. Lo tendré listo en 48 horas. Segundo, quiero cambiar mi testamento completamente. Todo, absolutamente todo lo que poseo, irá a una fundación benéfica que crearemos en memoria de Inés. Nada para Javier». Ignacio levantó la vista de sus notas. «Rodrigo, ¿estás seguro de esto? Es una decisión muy seria. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Quiero que la Fundación Memorial Inés Ortega se dedique a dar becas de estudio a jóvenes de familias trabajadoras y a financiar investigación contra el cáncer. Todo lo que tengo, la empresa, los seguros de vida, las propiedades, las inversiones, todo va a la fundación». Ignacio escribió durante varios minutos. «Muy bien. Eso incluye tu participación mayoritaria en Navarro Construcciones, tu casa, tus cuentas de ahorro, ¿todo?» «Todo. También quiero que revises todas las garantías que he firmado. Javier tiene una hipoteca de su casa donde aparezco como garante. Quiero saber cómo puedo retirar esa garantía legalmente». «Eso es más complicado», admitió Ignacio. «Si ya firmaste como garante, no puedes simplemente retirarte sin el consentimiento del banco. Pero puedo investigar las condiciones exactas del contrato. Hazlo. También tiene tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas. Quiero cancelar todas esas vinculaciones. Eso sí puedo hacerlo de inmediato con una carta notarial a las instituciones bancarias». Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Ignacio preparó documentos preliminares que firmé sin vacilar. Cada firma se sentía como recuperar un pedazo de mi dignidad. «Una cosa más», dije antes de irme. «Quiero que solicites a Recursos Humanos un informe completo del desempeño de Javier en la empresa. Todos los proyectos que ha manejado en los últimos 5 años, con fechas de entrega prometidas, versus fechas reales, quejas de contratistas, todo. Lo tendrás mañana por la tarde». Esa noche, en casa, me senté en mi escritorio y abrí los archivos de la empresa en mi computadora. Como director general, tenía acceso a todo. Busqué el nombre de Javier en el sistema y comencé a revisar. Los resultados fueron peores de lo que imaginaba. Proyecto tras proyecto mostraba el mismo patrón. Retrasos, excusas, quejas de clientes insatisfechos. Un edificio de apartamentos en Alboraya, que debía terminarse en 8 meses, tomó 14. Una reforma de oficinas que perdimos porque Javier nunca presentó el presupuesto a tiempo. Una queja formal de un contratista por falta de comunicación. Todo estaba ahí, documentado en correos electrónicos y reportes que había ignorado deliberadamente durante años. Porque era mi hijo, porque quería creer que eventualmente mejoraría, porque Inés me pedía que tuviera paciencia con él. Imprimí todo,
143 páginas de evidencia de incompetencia tolerada por lealtad familiar mal entendida. A las 11 de la noche, Javier llamó nuevamente. No contesté. Llamó 4 veces más. En la quinta, dejó un mensaje de voz. Papá, no entiendo qué está pasando. Nunca me habías dicho que no. Valeria está muy molesta. Dice que la estoy decepcionando. Por favor, llámame. Podemos hablar de esto como adultos. Borré el mensaje sin terminarlo. Al día siguiente, Ignacio me envió el informe oficial de recursos humanos. Era incluso más devastador que lo que yo había encontrado. Recomendaciones escritas no seguidas, advertencias verbales documentadas, evaluaciones de desempeño que mostraban una tendencia descendente constante durante los últimos 4 años. Con esto, el despido es completamente justificado, me escribió Ignacio en un correo. Podemos proceder cuando estés listo. Estaba listo. Programé una reunión con Javier para el viernes por la mañana en las oficinas de Navarro Construcciones. Le dije que necesitábamos hablar sobre su futuro en la empresa. No mencioné nada más. Pasé esos días organizando todo meticulosamente. Contacté al jefe de seguridad y le expliqué que habría un despido delicado. Preparé una carta de terminación de contrato con Ignacio. Notifiqué a Recursos Humanos de manera confidencial. El jueves por la noche, firmé el Nuevo Testamento. Ignacio había trabajado rápido. La Fundación Memorial Inés Ortega quedó establecida legalmente, con estatutos claros y objetivos específicos. Todo lo que había construido durante 40 años ahora tendría un propósito que honraría verdaderamente a la mujer que había sacrificado todo. Me senté en el salón con una copa de vino tinto, mirando las fotos de Inés en la repisa. «Esto es por ti», le susurré a su imagen sonriente. «Y por todas las veces que te fallé al no ver la verdad». El viernes amaneció despejado. Me puse mi mejor traje, el azul marino que Inés me había regalado por nuestro 30º aniversario. En el bolsillo interior guardé una foto de ella y la carta que me había dejado. Llegué a la oficina a las 7:30. Javier llegaría a las 9. Tenía tiempo para prepararlo todo. Javier llegó puntual a las 9 en punto, algo inusual en él. Lo vi desde mi oficina en el 3er piso, estacionando su BMW negro reluciente en el espacio reservado que nunca había ganado por mérito propio. Llevaba un traje gris claro y caminaba con esa confianza despreocupada de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales. Respiré profundo y marqué el número de Recursos Humanos. Ya llegó. Pueden enviar al personal de seguridad en 15 minutos. Javier entró a mi oficina con una sonrisa forzada. Había tensión en sus hombros. Probablemente esperaba otra conversación sobre el dinero que le había negado. Se sentó frente a mi escritorio sin esperar invitación. «Buenos días, papá. Gracias por recibirme». No le devolví el saludo. Abrí la carpeta manila que había preparado y saqué el primer documento. Su carta de despido, redactada en lenguaje legal impecable por Ignacio Beltrán. Javier Navarro Ortega, a partir de este momento quedas despedido de Navarro Construcciones por causa justificada. El silencio que siguió fue absoluto. Javier parpadeó varias veces como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué? Papá, esto es una broma, ¿verdad?» Deslicé la carta a través del escritorio hacia él. «Lee. Todo está documentado. 9 años de rendimiento deficiente, proyectos atrasados, quejas de clientes, incumplimiento de estándares de calidad. Recursos Humanos ha preparado un expediente completo». Javier tomó la carta con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas sin realmente leer, buscando alguna explicación que tuviera sentido en su mundo, donde siempre había sido protegido de sus propios fracasos. «Esto no puede estar pasando. Llevo 9 años aquí. Soy tu hijo». «Exactamente», respondí con voz firme. «Llevas 9 años aquí únicamente porque eres mi hijo. Cualquier otro empleado con tu desempeño habría sido despedido hace años. He sido injusto con los demás trabajadores al permitir que continuaras». Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «No puedes hacer esto. Tengo derechos, tengo contrato». «Lee la carta completa. El despido es por causa justificada. Tienes derecho a apelar, por supuesto, pero el expediente de Recursos Humanos
Tiene 143 páginas de documentación. Tu abogado te dirá lo mismo que el mío me confirmó. No tienes caso. Tocaron la puerta. 2 guardias de seguridad entraron, tal como había coordinado. Javier los miró con incredulidad. Estos señores te acompañarán a recoger tus pertenencias personales de tu oficina. Tienes 30 minutos. Tu acceso al sistema ya ha sido revocado. Tu tarjeta de identificación ya no funciona. Esto es humillante. ¿Vas a echarme como a un criminal? Te estoy tratando exactamente como trataría a cualquier empleado despedido. Es el procedimiento estándar de la empresa. Javier dio un paso hacia mi escritorio con el rostro enrojecido. ¿Esto es por el funeral? ¿Me estás castigando porque no fui al funeral? Esto es porque durante 9 años has recibido un salario que no has ganado, oportunidades que no has aprovechado y paciencia que no has merecido. El funeral solo me abrió los ojos a algo que debí ver hace mucho tiempo. Los guardias se acercaron discretamente. Javier se dio cuenta de que no tenía opción. Tomó la carta de despido y salió de mi oficina con pasos rígidos, seguido por la escolta de seguridad. Lo vi alejarse por el pasillo acristalado. Varios empleados levantaron la vista de sus escritorios observando la escena. La noticia se esparciría rápidamente. 20 minutos después, desde mi ventana, vi a Javier salir del edificio cargando una caja de cartón con sus pertenencias. Los guardias lo acompañaron hasta su coche y esperaron a que se marchara. Justo cuando arrancaba el motor, otro vehículo entró al estacionamiento a toda velocidad. Era Valeria. Bajó de su Mercedes blanco como un torbellino, con tacones altos y un vestido rojo que gritaba por atención. Alcanzó a Javier antes de que pudiera irse. Desde mi posición en el tercer piso no podía escuchar la conversación, pero vi sus gestos exagerados, sus brazos moviéndose dramáticamente. Javier intentaba calmarla, pero ella estaba claramente furiosa. Entonces hizo algo que no esperaba. Entró al edificio. Mi asistente tocó la puerta apresuradamente. «Señor Navarro, hay una señora muy alterada que insiste en verlo. Dice que es su nuera. Que suba, pero que venga acompañada de seguridad». Valeria irrumpió en mi oficina 3 minutos después, con un guardia de seguridad siguiéndola a distancia prudente. Llevaba lentes de sol enormes que se quitó dramáticamente al entrar. ¿Cómo se atreve a despedir a Javier? ¿Tiene idea de lo que está haciendo? Tenemos una hipoteca, gastos, responsabilidades. Me recliné en mi silla, observándola con una calma que parecía enfurecerla aún más. Señora Moreno, su esposo fue despedido por incompetencia laboral. Es un asunto de la empresa. No tiene nada que ver con usted. Claro que tiene que ver conmigo. Somos una familia. Se supone que las familias se apoyan mutuamente. Usted no estuvo en el cumpleaños de Javier el año pasado, ni en nuestra cena de aniversario, siempre con excusas de trabajo. ¿Y ahora nos hace esto? Mi esposa murió hace 6 días, dije con voz peligrosamente baja. Su esposo eligió no asistir al funeral porque su cumpleaños de usted era más importante. No me hable de familia. Valeria titubeó por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. Inés habría querido que cuidáramos de Javier. Ella siempre lo apoyó, siempre nos ayudó. Usted está traicionando su memoria. Me levanté de mi silla lentamente. El guardia de seguridad dio un paso adelante, alerta. No vuelva a mencionar el nombre de mi esposa. Usted no la conoció realmente. Si lo hubiera hecho, sabría que ella vendió las joyas de su madre para darles dinero a ustedes, que canceló tratamientos médicos para pagarles vacaciones, que murió porque priorizó sus caprichos sobre su propia salud. Valeria palideció visiblemente. Nosotros no sabíamos. No quisieron saber, hay una diferencia. Ahora le voy a pedir que se retire de mi edificio o llamaré a la policía. Intentó un último ataque. Vamos a demandar, tenemos derechos. No puede simplemente cortar a Javier de todo. Pueden intentarlo. Mi abogado les espera con 143 páginas de documentación. Ahora salga. El guardia de seguridad la escoltó fuera mientras ella seguía gritando amenazas vacías. La observé alejarse desde mi ventana, subir a su coche y salir del estacionamiento derrapando las llantas.
Esa tarde fui directamente del trabajo al bufete de Ignacio. Había más documentos que firmar, cartas notariales para los bancos, solicitando la cancelación de todas las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas. Notificación formal al banco hipotecario informando mi intención de retirar la garantía apenas fuera legalmente posible. El banco no va a estar contento, advirtió Ignacio. Probablemente exigirán que Javier refinancie o ejecutarán la hipoteca. Que lo hagan. También firmamos la notificación oficial del cambio de testamento. Legalmente, no estaba obligado a informar a Javier, pero Ignacio sugirió que era mejor hacerlo para evitar sorpresas legales futuras. Envíale una copia certificada, le dije. Quiero que sepa exactamente lo que ha perdido. Durante los siguientes días, la historia del despido se esparció por Valencia como pólvora. El mundo de los negocios de construcción era pequeño y todos se conocían. Las personas hablaban en los clubes de golf, en las asociaciones empresariales, en las cenas de networking. ¿Escuchaste que Rodrigo Navarro despidió a su propio hijo? Dicen que ni siquiera fue al funeral de su madre. ¡Qué vergüenza, pobre Rodrigo! Recibí llamadas de viejos colegas expresando su apoyo. Algunos me contaron que habían tenido experiencias similares con hijos desagradecidos. Otros simplemente querían asegurarse de que estaba bien. También recibí 3 llamadas de clientes que habían trabajado con Javier en el pasado. Todos dijeron lo mismo. Estaban aliviados de que finalmente hubiera tomado medidas. Uno me confesó que había estado a punto de cambiar de empresa constructora por la mala gestión de Javier, pero se quedó por respeto a mí. El banco hipotecario me contactó 2 semanas después del despido. La conversación fue breve y profesional. Les expliqué que deseaba retirar mi garantía. Me informaron que Javier tendría 90 días para refinanciar la hipoteca por su cuenta o enfrentar procedimientos de ejecución. Entiendo, respondí. Procedan según sus políticas estándar. Esa noche, Javier intentó llamarme por 15ª vez. Como las 14 anteriores, no contesté. Finalmente, me envió un mensaje de texto. Papá, por favor, necesitamos hablar. El banco dice que van a quitarnos la casa. Valeria está desesperada. Al menos piensa en ella. Borré el mensaje sin responder. 3 días después recibí por correo certificado la confirmación de que todas las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas habían sido canceladas. También llegó la notificación de que Javier había recibido la copia del Nuevo Testamento. Mi teléfono explotó con mensajes esa tarde, llamadas de Javier, de Valeria, incluso de algunos conocidos mutuos que probablemente ellos habían contactado para que intercedieran. Ignoré todos. La Fundación Memorial Inés Ortega quedó oficialmente registrada un mes después del funeral. Ignacio había trabajado incansablemente para establecerla correctamente. Los estatutos especificaban que otorgaría becas de estudio a estudiantes de familias trabajadoras y financiaría investigación oncológica. Todo en nombre de una mujer que había sacrificado su propia vida por amor mal correspondido. Me senté en mi oficina mirando los documentos finales de la fundación. En la fotografía oficial que usaríamos para la publicidad, Inés sonreía con esa calidez que la caracterizaba. Por fin, su legado sería algo más que un hijo ingrato y una tumba solitaria. Por fin, su sacrificio tendría significado. Los meses siguientes fueron testigos de un colapso que había predicho, pero que aún me sorprendió por su rapidez y brutalidad. El aislamiento social de Javier y Valeria comenzó de manera sutil, casi imperceptible al principio, pero pronto se convirtió en algo imposible de ignorar. Patricia, la hermana de Inés, fue la primera en contarme los detalles. Me llamó una tarde de septiembre, 3 meses después del funeral, con voz grave y preocupada. «Rodrigo, necesitas saber lo que está pasando. Valeria intentó almorzar en el club de tenis la semana pasada. Las amigas con las que solía reunirse le dijeron que la mesa estaba reservada. Todas se fueron a otra mesa dejándola sola». No dije nada, simplemente escuché mientras Patricia continuaba. En la clase de yoga del jueves, la instructora le sugirió que quizás sería mejor si buscara otro estudio. Aparentemente, varias clientas se habían quejado de su presencia.
La historia del funeral se ha esparcido por todos lados, Rodrigo. Todo el mundo sabe que Javier eligió una fiesta sobre despedir a su madre. Una parte de mí sintió una punzada de algo parecido a la culpa, pero luego recordé a Inés en su cama de hospital, preguntándome débilmente si Javier vendría a visitarla ese fin de semana. Recordé su diario, cada página documentando sacrificios que él nunca agradeció. La culpa se evaporó rápidamente. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar a casa de Javier y Valeria. Las cenas de antiguos amigos se cancelaban con excusas poco convincentes. Cuando intentaban hacer reservaciones en restaurantes donde solían ser clientes habituales, misteriosamente no había mesas disponibles, ni siquiera entre semana. Uno de mis socios me contó que había visto a Valeria en el supermercado comprando marcas genéricas, algo impensable meses atrás cuando solo compraba productos importados. Llevaba ropa deportiva arrugada y el cabello sin peinar, muy diferente a su imagen siempre impecable de antes. El verdadero golpe llegó cuando el Club de Empresarios de Valencia, donde Javier había sido socio durante 5 años, le envió una carta solicitando su renuncia voluntaria. El presidente del club, Tomás Aguirre, me llamó para explicarme personalmente la situación. Rodrigo, comprende que esto no tiene nada que ver contigo. Sigues siendo un miembro respetado, pero varios socios expresaron su incomodidad con la presencia de tu hijo después de lo que pasó. La familia y el honor son valores fundamentales de nuestra organización. Javier intentó buscar empleo en otras empresas de construcción. Envió su currículum a 15 compañías diferentes durante el primer mes después del despido. No recibió respuesta de ninguna. En Valencia, todos conocían a todos, y la historia de por qué había sido despedido de la empresa de su propio padre se contaba en cada oficina. Un viejo competidor mío me llamó para confirmar una referencia. Me llegó la solicitud de empleo de tu hijo. Normalmente no llamaría al empleador anterior, pero dadas las circunstancias, diga la verdad, respondí simplemente. Tiene acceso completo a su expediente de recursos humanos si lo solicita formalmente. Nunca volvió a llamar. Javier no consiguió ese trabajo. En noviembre, 5 meses después del funeral, el banco hipotecario comenzó formalmente el proceso de ejecución. Javier no había logrado refinanciar la hipoteca por su cuenta. Sin mi garantía, sin empleo estable, sin historial crediticio sólido propio, ninguna institución financiera estaba dispuesta a asumir el riesgo. Recibí una copia de la notificación legal. Tenían 90 días para ponerse al corriente con los pagos atrasados o el banco procedería con el embargo. La deuda acumulada ya ascendía a 16.000 euros entre pagos atrasados, intereses y penalizaciones. Ignacio me informó de cada paso del proceso. El banco ha fijado la fecha de subasta para febrero. ¿Quieres que preparemos una oferta? Sí, pero a través de una empresa intermediaria. No quiero que sepan que soy yo. Entendido. ¿Hasta qué cantidad estás dispuesto a pujar? Lo que sea necesario para conseguir la casa, pero empieza con una oferta exactamente igual al saldo pendiente de la hipoteca, ni un euro más. La estrategia era simple pero efectiva. Si nadie más pujaba, conseguiría la casa por el precio exacto de la deuda. Si otros pujaban, tendría margen para competir. De cualquier manera, la casa que había ayudado a comprar con 280.000 euros volvería a mi control. Mientras tanto, la situación financiera de Javier empeoraba día a día. Sin empleo, sin acceso a crédito, con una esposa acostumbrada a un estilo de vida que ya no podían mantener, las grietas en su matrimonio comenzaron a hacerse evidentes. Patricia me contó que los vecinos escuchaban discusiones fuertes casi cada noche, gritos, portazos, el sonido de objetos rompiéndose. Una tarde de diciembre, Valeria organizó una venta de garaje. Conduje hasta su vecindario sin que supieran que estaba allí, estacionándome a media cuadra de distancia. Desde mi coche observé la escena patética. Regalos de boda que habían costado cientos de euros se vendían por 20 o 30. Una vajilla de porcelana fina que Inés les había regalado, valorada en 1.200 euros, se ofrecía por 80. Valeria estaba sentada en una silla plegable,
con lentes de sol enormes cubriendo probablemente ojos hinchados de llorar. Javier caminaba nerviosamente, evitando hacer contacto visual con los vecinos que pasaban mirando con curiosidad morbosa. Algunos antiguos amigos pasaron en sus coches sin detenerse, acelerando deliberadamente al verlos. Nadie compraba casi nada. Las personas se detenían, examinaban los objetos con expresiones de lástima apenas disimulada y seguían su camino. La humillación era palpable incluso desde mi distancia. 2 semanas antes de Navidad, el BMW de Javier fue embargado en pleno día. Estaba estacionado frente a un supermercado cuando llegó la grúa. Varios vecinos observaron desde sus ventanas mientras se lo llevaban. El coche que había comprado parcialmente con un préstamo que yo había garantizado, desapareciendo en la parte trasera de un camión de remolque. Javier tuvo que llamar a un taxi para volver a casa. El golpe final llegó en enero, justo antes de la subasta de la casa. Valeria se marchó. Patricia me dio los detalles que había escuchado a través de conocidos mutuos. Aparentemente, hubo una pelea explosiva una noche. Valeria le gritó que se había casado esperando seguridad y estabilidad, no para terminar vendiendo sus joyas en tiendas de empeño. Le confesó que había estado hablando con su exnovio, un empresario exitoso que siempre había querido recuperarla. «Me casé contigo porque pensé que tenías futuro», le había gritado según los vecinos que escucharon a través de las paredes. «Tu padre era rico, pensé que tú también lo serías, pero no eres nada sin él». «Nada». Javier intentó detenerla cuando empacó sus maletas, pero Valeria ya había tomado su decisión. Se llevó las pocas joyas que quedaban, vació la cuenta bancaria conjunta que todavía tenía algunos cientos de euros y se fue en un taxi esa misma noche. La casa quedó vacía excepto por Javier, vagando solo por habitaciones que pronto ya no serían suyas. 3 días después, encontró otra nota de Inés. Patricia me contó que Javier la había llamado llorando, apenas capaz de articular palabras. Había estado buscando documentos importantes, cuando encontró un sobre escondido en un libro de cocina que había sido de su madre. La carta estaba fechada un mes antes de su muerte. Inés escribía sobre su amor incondicional por él, sobre todas las esperanzas y sueños que había tenido. Pero también escribía sobre sus preocupaciones, sobre cómo veía que estaba cambiando, volviéndose más materialista, más distante, más parecido a Valeria cada día. «Siempre serás mi hijo y siempre te amaré», había escrito Inés con su letra temblorosa, «pero espero que algún día entiendas que el dinero que te dimos nunca fue lo importante. Lo importante era el amor detrás de cada sacrificio. Por favor, recuerda eso cuando ya no esté aquí». Según Patricia, Javier lloró durante horas después de leer esa carta. Finalmente entendía lo que había perdido, pero la comprensión llegaba demasiado tarde. La subasta de la casa se realizó en las escaleras del juzgado en una fría mañana de febrero. Ignacio asistió representando a la empresa intermediaria que había creado específicamente para este propósito. Solo hubo 2 pujadores, mi representante y un inversor inmobiliario que buscaba propiedades baratas para renovar y revender. La puja comenzó en el saldo pendiente, 234.000 euros. El inversor ofreció 240.000. Ignacio subió a 250.000. El otro pujador se retiró. No valía la pena competir por una ganancia marginal. La casa era mía nuevamente por 250.000 euros, 54.000 menos de los 304.000 que había costado originalmente con mi ayuda. 2 semanas después una familia joven se mudó. Los Ramírez, un matrimonio con 3 niños pequeños y un bebé en camino. Habían estado ahorrando durante años para tener su primera casa. Les ofrecí un alquiler con opción a compra por un precio justo. No necesitaba el dinero. Necesitaba que esa casa volviera a ser un hogar lleno de amor y gratitud. La señora Ramírez lloró cuando firmaron el contrato. No sabe lo que esto significa para nosotros. Nuestros hijos finalmente tendrán un jardín donde jugar. Desde mi coche, observé a los niños Ramírez correr por el césped que Inés había plantado y cuidado con tanto esmero. Sus risas llenaban el aire donde antes solo había habido silencio tenso
y discusiones amargas. Esto era lo correcto. Esto era justicia. Javier tuvo que mudarse a un estudio pequeño, encima de una lavandería en el lado menos próspero de Valencia. El alquiler era de 450 euros mensuales, todo lo que podía pagar con el trabajo de medio tiempo que finalmente consiguió. Empleado de turno nocturno en una gasolinera, ganando el salario mínimo. El círculo estaba completo. El hijo que había recibido todo ahora no tenía nada, y yo, por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pesadillas. 18 meses después del funeral, en una mañana despejada de enero de 2025, conduje hasta el cementerio municipal de Valencia, llevando un ramo de margaritas frescas. Eran las flores favoritas de Inés, las que plantaba cada primavera en nuestro jardín con esa paciencia infinita que la caracterizaba. Me arrodillé frente a su lápida de mármol gris, limpiando las hojas secas que se habían acumulado. La inscripción era simple pero perfecta. Inés Ortega Campos, esposa amada, madre dedicada. Su amor fue su legado. «Hola, mi amor», susurré, colocando las margaritas en el jarrón de bronce. «Tengo mucho que contarte». El cementerio estaba tranquilo esa mañana. Solo el sonido de los pájaros y el viento moviendo las ramas de los cipreses acompañaban mis palabras. Le hablé como si pudiera escucharme, como había hecho cada semana durante los últimos 18 meses. Le conté sobre la Fundación Memorial Inés Ortega. En su primer año completo de operación, habíamos otorgado 23 becas universitarias a estudiantes de familias trabajadoras. Jóvenes brillantes que, como nosotros tantos años atrás, tenían sueños más grandes que sus recursos, pero voluntad inquebrantable de triunfar. También habíamos donado 80.000 euros a 2 centros de investigación oncológica en Valencia y Madrid. Investigadores dedicados que trabajaban incansablemente buscando tratamientos mejores, curas más efectivas, esperanza para familias que enfrentaban la misma pesadilla que nosotros vivimos. Tu sacrificio finalmente tiene el significado que siempre mereció, le dije, tocando suavemente la piedra fría. Estás ayudando a decenas de personas, Inés. Tu legado no es un hijo desagradecido, es esperanza real para quienes realmente la necesitan. Mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. La casa, una vez llena de recuerdos dolorosos, ahora era un espacio donde había aprendido a vivir nuevamente. Había donado la mayoría de las cosas de Inés a organizaciones benéficas, guardando solo las más significativas: su Biblia, el diario, algunas fotografías, su anillo de bodas que llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. Comencé a hacer voluntariado en el centro comunitario del barrio 3 meses después del funeral. Al principio era solo una forma de llenar las horas vacías, de escapar del silencio de la casa, pero pronto se convirtió en algo más importante. Ayudaba a jóvenes con sus solicitudes universitarias, compartía consejos sobre emprendimiento, escuchaba sus historias y aspiraciones. Uno de esos jóvenes era Marco, un chico de 18 años, cuyo padre había abandonado a la familia cuando él tenía 10. Su madre trabajaba limpiando casas para mantener a 3 hijos. Marco había conseguido una de nuestras becas y ahora estudiaba ingeniería civil en la universidad. Señor Navarro, sin usted y la fundación, estaría trabajando en una fábrica como mi hermano mayor, me dijo una tarde. Está cambiando vidas reales. Esas palabras valían más que cualquier cosa que Javier me hubiera dicho alguna vez. También había conocido a Elvira Santos Prieto en el grupo de apoyo para viudos que comencé a asistir por recomendación de Patricia. Elvira había perdido a su esposo 2 años atrás por un infarto repentino. Era una mujer gentil de 62 años, profesora de literatura jubilada, con una risa suave y ojos amables que entendían el dolor sin necesidad de palabras. No era romance, al menos no como lo había sido con Inés. Era compañía, comprensión mutua. 2 personas que habían amado profundamente y perdido dolorosamente, encontrando consuelo en la presencia del otro. Tomábamos café los martes, caminábamos por el parque los jueves, asistíamos a conciertos ocasionalmente. Ella nunca intentó reemplazar a Inés, y yo agradecía eso más de lo que podía expresar. Inés habría aprobado a Elvira.
le dije a la lápida, sonriendo suavemente. Las dos tienen esa misma bondad innata, esa capacidad de ver lo mejor en las personas. Creo que se habrían llevado bien. La familia Ramírez en la antigua casa de Javier me enviaba fotos regularmente. El jardín que Inés había cuidado ahora estaba lleno de juguetes de niños, columpios improvisados, una pequeña piscina inflable en verano. La señora Ramírez había plantado rosas junto a las margaritas de Inés, creando un jardín aún más hermoso. Los niños me habían enviado dibujos agradeciéndome por darles un hogar. Eso era un legado. Eso era amor transformado en algo tangible y duradero. En cuanto a Javier, supe de él solo a través de encuentros casuales y comentarios ocasionales de conocidos mutuos. Seguía trabajando en empleos mal pagados, sobreviviendo en su pequeño estudio, completamente solo. Valeria se había casado nuevamente con su exnovio y vivía en Barcelona según había escuchado. Nunca miró atrás. Entonces ocurrió algo inesperado una tarde de octubre. Había ido a cenar con Elvira a un restaurante modesto en el centro histórico de Valencia, un lugar pequeño y acogedor que servía comida tradicional española. Mientras esperábamos nuestros platos, noté a un camarero que se movía entre las mesas con eficiencia discreta. Era Javier. Vestía el uniforme negro del restaurante, llevaba una bandeja con platos de paella, se disculpaba educadamente cuando un cliente se quejaba de algo. Se veía diferente, más delgado, con arrugas nuevas alrededor de sus ojos, el cabello comenzando a mostrar canas prematuras. Pero había algo más en su postura, en su manera de moverse. Ya no había esa arrogancia despreocupada. Había humildad, quizá incluso vergüenza. Elvira siguió mi mirada y comprendió inmediatamente. «¿Es él?», asentí en silencio. «¿Quieres que nos vayamos?». «No, quedémonos». Javier eventualmente llegó a nuestra mesa. Nuestros ojos se encontraron y vi el reconocimiento instantáneo, seguido por algo que parecía pánico. Pero no huyó. Se acercó lentamente, con la libreta en mano. «Buenas noches», dijo con voz baja, casi inaudible. «¿Qué desean ordenar?». «El arroz negro para mí», dijo Elvira gentilmente, probablemente sintiendo la tensión, «y una ensalada valenciana». «La paella de mariscos», añadí, manteniendo mi voz neutral. Javier anotó con manos que temblaban ligeramente. Hubo un silencio incómodo. Luego, sin mirarme a los ojos, susurró: «Papá». No dije nada, simplemente lo miré, esperando. «Yo siento mucho todo». Su voz se quebró ligeramente. «Cada día. Lo siento cada maldito día». «¿Por qué?», pregunté finalmente. No con crueldad, sino con genuina curiosidad. ¿Sientes haber perdido el dinero o sientes haber perdido a tu madre? Javier cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Las dos cosas, pero más lo segundo. Mucho más. Encontré todas sus cartas, su diario. Vi todo lo que sacrificó, todo lo que desperdicié. «Ella murió creyendo que te importaba», le dije con voz firme pero no cruel. «Murió defendiéndote, excusándote, amándote incondicionalmente. Y tú no viniste a despedirte de ella porque una fiesta era más importante». «Lo sé. No hay día que no piense en eso. No hay noche que no me despierte recordando». Elvira me tocó la mano suavemente bajo la mesa, un gesto de apoyo, de comprensión. «¿Qué quieres, Javier?», pregunté directamente. «¿Perdón, reconciliación, dinero?». «No sé», admitió con honestidad brutal. «Quizás solo quería que supieras que finalmente entiendo, que ya no soy esa persona que era, que perdí todo y eso me enseñó lo que realmente importaba. Pero fue demasiado tarde, siempre demasiado tarde». Se quedó parado ahí, vulnerable de una manera que nunca había sido capaz antes. El hijo privilegiado convertido en camarero humilde, finalmente comprendiendo lecciones que debió aprender décadas atrás. «Tu madre te amó hasta su último aliento», le dije finalmente. «Nunca olvides eso. Pero el amor tiene límites, Javier, y tú cruzaste cada uno de ellos». «Lo sé, papá, lo sé. Quizá algún día», continué, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «cuando hayas demostrado con acciones, no con palabras, que realmente has cambiado,
podamos hablar, como dos adultos que comparten un pasado doloroso. Pero ese día no es hoy, ni mañana, quizá nunca llegue. Javier asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo, solo gracias por no irte cuando me viste. Eso es más de lo que merezco. Se alejó para llevar nuestra orden a la cocina. Elvira apretó mi mano. Eso fue difícil, dijo suavemente. Todo este año y medio ha sido difícil, respondí, pero necesario. No volvimos a hablar durante esa cena. Javier sirvió nuestros platos profesionalmente, sin intentar más conversaciones personales. Pagué la cuenta dejando una propina generosa, pero no excesiva, tratándolo como trataría a cualquier camarero que hizo bien su trabajo, ni más ni menos. De regreso en el coche, Elvira me preguntó cómo me sentía. Extrañamente en paz, admití. Hace un año, verlo así me habría dado satisfacción, venganza cumplida. Pero ahora solo veo a un hombre que está aprendiendo lecciones dolorosas que debió aprender hace mucho. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento obligación de aliviarlo. ¿Crees que realmente ha cambiado? No lo sé, quizá. Pero incluso si lo ha hecho, algunas cosas no pueden deshacerse. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Él eligió una fiesta sobre el funeral de su madre. Eligió el dinero sobre el amor. Ahora vive con esas elecciones. Esa noche, antes de dormir, saqué el diario de Inés y lo abrí en la última página. Su letra temblorosa llenaba las líneas finales. Rodrigo, si algo me pasa, por favor sé fuerte. Hicimos lo mejor que pudimos con Javier. Si él no lo aprecia, esa es su pérdida, no nuestro fracaso. Vivimos con amor, con integridad, con propósito. Eso es lo que importa. Te amo eternamente. No te olvides de ser feliz nuevamente. Mereces felicidad. Cerré el diario y lo guardé en el cajón de mi mesita de noche. Por primera vez desde su muerte, dormí profundamente sin pesadillas, sin lágrimas, sin ese peso aplastante en el pecho. Soñé con Inés. Estaba de pie en nuestro jardín, rodeada de margaritas, con ese vestido floreado que tanto le gustaba. Sonreía con esa calidez que iluminaba habitaciones completas. «Lo hiciste bien», me dijo en el sueño. «Estoy orgullosa de ti, de la fundación, de tu fuerza, de tu dignidad. Ahora vive, mi amor, vive plenamente, por los dos». Desperté con el sol entrando por la ventana, con el canto de los pájaros afuera, con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. No era felicidad completa, quizá nunca volvería a hacerlo después de perder a Inés, pero era paz, era aceptación, era el comienzo de algo nuevo construido sobre las cenizas de algo doloroso. La vida continuaba, la fundación crecía, nuevos estudiantes recibían oportunidades que transformarían sus vidas. La investigación médica avanzaba gracias a nuestras donaciones. El legado de Inés vivía en formas hermosas y significativas. Y yo, Rodrigo Navarro Iglesias, a mis 65 años, había aprendido la lección más importante de todas: que el amor verdadero a veces requiere límites firmes, que la dignidad vale más que la paz falsa, y que honrar a quienes amamos significa vivir según los valores que ellos representaban, no según las expectativas de quienes nunca los apreciaron. Algunas historias no tienen finales felices tradicionales. Algunas terminan con separaciones permanentes, lecciones dolorosas, consecuencias duraderas. Pero incluso en esas historias puede haber justicia, puede haber crecimiento, puede haber paz. Esta era mi historia. La historia de un hombre que amó demasiado, que dio demasiado y que finalmente aprendió que a veces el mayor acto de amor es decir no, es establecer límites, es elegir dignidad sobre comodidad. Inés habría estado orgullosa, y esa certeza finalmente era suficiente.